Hare Krishna, bienvenido Shri Govinda, bienvenida Carla aquí en vivo, bienvenida Sarada online, a la lectura del Bhagavad Gita, tal como es, traducido y dados los significados por su divina y amorosa gracia, Ase Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Así que bueno, la semana pasada estamos en el capítulo 4, el conocimiento trascendental, y llegamos hasta el verso 19. De acuerdo a, digamos, la organización que venimos usando, que es la de Burijan Prabhu, en este capítulo se empieza como una nueva sección de versos, que es a partir del verso 16, y él dice que en esta sección se habla, por aplicar el conocimiento trascendental, uno puede realizar acciones desapegadas en el servicio de Krishna. Estas acciones son akarma, si se acuerdan los que estuvieron, bueno, la semana pasada hablamos de la acción, que es la acción la acción en la inacción y la inacción en la acción. Entonces, bueno, por ahí hoy repasamos un poquito. Entonces, acá dice que Burijan, que estas acciones son akarma, acciones sin reacciones, y están en la plataforma absoluta. De esta forma, Krishna explica cómo el karma puede ser visto como jnana. Entonces, vamos a leer desde la traducción del verso 16 hasta el 19 y a partir del 20 leemos traducción y significado. Así agarramos un poco y entendemos bien por dónde íbamos. Bueno, antes de empezar hacemos una pequeña invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ¿Sabes lo que voy a hacer? Es compartir el link ahí en el grupo. ¿Vos estás en el grupo de lectura? Sí. Listo, entonces ahí ya. ¿Sí, no? Bueno, entonces comenzamos. Voy a leer yo, capítulo 4, entonces, el conocimiento trascendental, texto número 16. Incluso los inteligentes se confunden al tener que determinar lo que es la acción y lo que es la inacción. Ahora te explicaré lo que es la acción, sabiendo lo cual te liberarás de todo infortunio. Texto 17. Las complejidades de la acción son muy difíciles de entender. Por consiguiente, uno debe saber bien lo que es la acción, lo que es la acción prohibida y lo que es la inacción. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de estas tres palabras en sánscrito: karma, akarma y vikarma. Texto 18. Aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción es inteligente entre los hombres y se halla en la posición trascendental, aunque esté dedicado a toda clase de actividades. Texto 19. Se entiende que alguien tiene pleno conocimiento cuando cada uno de sus esfuerzos está desprovisto del deseo de complacer los sentidos. Los sabios dicen que él es un trabajador cuyas reacciones del trabajo han sido quemadas por el fuego del conocimiento perfecto. Texto 20. Abandonando todo apego a los resultados de sus actividades, siempre satisfecho e independiente, él no ejecuta ninguna acción fruitiva, aunque está dedicado a toda clase de actividades. Entonces acá está expandiendo un poquito más en la acción, en la inacción, ¿no? Entonces, Srila Prabhupada, significado, nos dice: esta libertad del cautiverio de las acciones resulta posible únicamente en el estado de conciencia de Krishna, cuando uno hace todo por Krishna. Una persona consciente de Krishna actúa por el amor puro que le profesa a la suprema personalidad de Dios y, en consecuencia, no siente atracción por los resultados de la acción. Muy bien explicado por Srila Prabhupada, muy claro, pero básicamente lo que está diciendo no es que no actúen, la inacción no es el no accionar, el no hacer cosas,
sino hacerlo con conciencia de Dios, con conciencia de la suprema personalidad de Dios. Dicha persona ni siquiera está apegada a su manutención personal, pues todo se lo deja a Krishna. ¡Wow! Ni tampoco está ella ansiosa de conseguir cosas ni de proteger cosas que ya posee. Ella cumple con su deber lo mejor que puede y lo deja todo y le deja todo lo demás a Krishna. Una persona así de desapegada siempre está libre de las reacciones resultantes de lo bueno y lo malo. Es como si no estuviera haciendo nada. Ese es el signo del akarma, o de las acciones sin reacciones fruitivas. Por lo tanto, cualquier otra acción desprovista de conciencia de Krishna ata al trabajador, y ese es el verdadero aspecto del vikarma, tal como se explicó aquí anteriormente. Bueno, ahí vi que se conectaron varios más. Hola Lakshmi Priya, Sara y Ale, Rocío, y ahí dice As, pero no veo la cara y no sé quién es. Jasmine, perdón, hola, hola. Jasmine, ¿cómo estás? Bienvenida. Les voy a pedir a todos que cierren sus micrófonos, así la grabación no queda interrumpida. Texto número 21. El hombre que posee una comprensión tal actúa con la mente y la inteligencia perfectamente controladas. Abandona todo sentido de propiedad de sus posesiones y actúa únicamente para satisfacer las necesidades básicas de la vida. Obrando así, no es afectado por reacciones pecaminosas. Significado. Aquel que está consciente de Krishna no espera resultados buenos ni malos de sus actividades. Él tiene la mente y la inteligencia perfectamente controladas. Él sabe que, como es parte integral del Supremo, el papel que desempeña como parte integral del todo no es una actividad que él mismo ejecuta, sino únicamente una actividad que el Supremo ejecuta a través de él. Como Prabhupada decía, hazme bailar. Cuando la mano se mueve, no se mueve por sí sola, sino en virtud del esfuerzo de todo el cuerpo. Una persona consciente de Krishna siempre está acoplada con el deseo supremo, pues ella no tiene ningún deseo personal de complacer los sentidos. Ella se mueve exactamente igual que una pieza de una máquina. La pieza de la máquina requiere ser lubricada y limpiada para su mantenimiento. Así pues, un hombre consciente de Krishna se mantiene mediante su trabajo, tan solo con el fin de estar apto para actuar en el trascendental servicio amoroso del Señor. Él es, por lo tanto, inmune a todas las reacciones de sus esfuerzos. Al igual que un animal, ni siquiera es dueño de su propio cuerpo. Una persona cruel que posea un animal a veces mata al animal, y éste ni siquiera protesta, ni tampoco tiene el animal verdadera independencia. Una persona consciente de Krishna, totalmente dedicada a la autorrealización, tiene muy poco tiempo para poseer falsamente algún objeto material. Con el fin de mantener el cuerpo y el alma, ella no requiere de medios ilícitos para acumular dinero, de modo que no la contaminan semejantes pecados materiales. Dicha persona está libre de todas las reacciones a sus acciones. Acá me acordé de un ejemplo que a veces da mi guru, ¿no? Eso de la independencia o no, que él siempre dice, la mano no intenta comer por sí sola, más sin embargo el cuerpo, si la mano no le provee la comida, el cuerpo se muere, y si el sistema digestivo no la digiere, etcétera, ¿no? Entonces la mano es parte integral de un todo, pero si ella tiene o cree que puede ser independientemente alimentada sin la necesidad de todo lo demás, se muere porque no puede alimentarse sola. Aparte el cuerpo, si le corta la mano, puede seguir viviendo. Mm. La mano, si la corta, ya no.
¿Y qué significaría eso? Que no Que no tiene tiene que ver con independencia en la vida. analogía. Pero el cuerpo en todo caso tendría independencia de la mano. ¿Cómo es? Y sí, sin la mano puede seguir viviendo, dijiste vos. Sí. Entonces la mano es la que no es independiente. Sí, en realidad la analogía que está diciendo acá Prabhupada es que nadie es independiente, que en realidad somos todos parte de un todo. Que en definitiva, como dice acá, cuando la mano se mueve, no se mueve por sí sola, sino en virtud del esfuerzo de todo el cuerpo. O sea, la mano no se mueve, o sea, es en el sentido de que todo está conectado, que todo es parte de uno mismo. Una persona consciente de Krishna siempre está acoplada con el deseo supremo. Entonces, en ese caso la analogía es que el deseo general, en este caso sería, digamos, podría ser el alma, el deseo general hace que todo Bueno, junto se mueva. Cuando nosotros, o sea, la analogía yo la entiendo como cuando uno se acopla a, bueno, ok, soy la mano, no importa, nada más me encargo de esta pequeña parte de lo que nos puede tocar a todos. Claro, somos parte de un engranaje y es como decía Prabhupada, hacerme bailar, ¿no? Y después lo que vaya ocurriendo no depende de mí, yo puedo hacer esta pequeña porción, este pedacito es lo que yo puedo hacer nada más. Esa es la analogía que me acordé que la da mucho mi gurú, la de la mano. Pero que están relacionadas en cierta forma. Texto 22. Él se satisface con ganancias que vienen por sí mismas, ha superado la dualidad, está libre de toda envidia y es estable tanto en el éxito como en el fracaso. Por eso, él nunca se enreda aunque ejecute acciones. Claro, esta persona no se preocupa por los resultados, pero hace su deber. Significado. Una persona consciente de Krishna no hace mucho esfuerzo ni siquiera para mantener su cuerpo. Ella se satisface con ganancias que se obtienen sin buscarse. Ella no mendiga ni pide prestado, sino que trabaja honestamente en la medida de sus posibilidades y se satisface con cualquier cosa que obtiene mediante su propia y honesta labor. Esa persona es, pues, independiente en cuanto concierne a su subsistencia. Ella no permite que el servicio de nadie estorbe su propio servicio en el proceso de conciencia de Krishna. Sin embargo, por el bien del servicio del Señor, puede participar en cualquier clase de actividades sin que le perturbe la dualidad del mundo material. La dualidad del mundo material se siente en la forma del calor y el frío, o la felicidad y la desdicha. Una persona consciente de Krishna está por encima de la dualidad, porque no vacila en actuar de cualquier manera en aras de la satisfacción de Krishna. De manera que ella es estable tanto en el éxito como en el fracaso. Estas señales se vuelven visibles cuando se halla en plena posesión del conocimiento trascendental. Y Prabhupada era un re buen ejemplo para eso, o sea, es el mejor ejemplo siempre, pero bueno, cuando él empezó a hacer los programas, es la historia que se cuenta, ¿no? Que él daba la clase, hacía los vallas, limpiaba el lugar, cocinaba, servía y después limpiaba todo porque se iban todos chocho, pero nadie le daba una mano. Y también invitaría a todos. Y también se encargaba de invitar a todos, claro, y desapegado, ¿no? Siempre haciendo todo el servicio. Claro, pero bueno, yo todavía estoy muy en la mente, no estoy todavía en esa plataforma. Sí, nos damos cuenta que Prabhupada sí lo veía, que hacer servicio es su privilegio, ¿no? Y no una obligación. Entonces, él tenía esa conciencia. Tenía tenía posesión del conocimiento trascendental. Estaba bailando. Bueno, texto 23. Al uno volverse plenamente consciente de Krishna, se libera de todas las dualidades y por ende se libera de las contaminaciones de las modalidades materiales. Uno puede volverse liberado porque conoce su posición constitucional en relación con Krishna y por eso su mente no puede ser apartada del estado de conciencia de Krishna. En consecuencia, todo lo que uno hace, lo hace por Krishna, quien es el Vishnu primordial. De modo que
Técnicamente, todos los trabajos de uno son sacrificios, porque el sacrificio tiene por objeto satisfacer a la persona suprema, Vishnu o Krishna. Las reacciones resultantes de toda esa clase de trabajos se funden indudablemente en la trascendencia y uno no sufre los efectos materiales. Texto 24. Una persona que está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna es seguro que llegará al reino espiritual, en virtud de su total contribución a las actividades espirituales en las que la consumación es absoluta y lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. Significado. Aquí se describe la manera en que las actividades del proceso de conciencia de Krishna pueden conducirlo a uno finalmente a la meta espiritual. En el proceso de conciencia de Krishna existen diversas actividades y todas ellas se describirán en los versos que siguen. Pero por el momento solo se describe el fundamento del estado de conciencia de Krishna. Un alma condicionada, enredada en la contaminación material, es seguro que actuará en la atmósfera material, y sin embargo tiene que salirse de ese ambiente. El proceso mediante el cual el alma condicionada puede salirse de la atmósfera material es el proceso de conciencia de Krishna. Por ejemplo, un paciente que padece de trastornos intestinales por ingerir productos lácteos en exceso es curado mediante otro producto lácteo, el requesón. El alma condicionada y absorta en lo material puede curarse mediante el proceso de conciencia de Krishna, tal como se presenta aquí en el Gita. Este proceso se conoce por lo general con el nombre de gyagya, o actividades, sacrificios, que se hacen únicamente para la satisfacción de Vishnu o Krishna. Cuanto más las actividades del mundo material se realicen con conciencia de Krishna, o únicamente para Vishnu, más se espiritualizará la atmósfera mediante la absorción total. La palabra Brahma, Brahman, significa espiritual. El Señor es espiritual y los rayos de su cuerpo trascendental se denominan Brahma Yotir, su refulgencia espiritual. Todo lo que existe se encuentra situado en ese Brahma Yotir, pero cuando al Yoti lo cubre la ilusión, Maya, o la complacencia de los sentidos, se denomina material. Este velo material puede ser removido de inmediato, mediante el proceso de conciencia de Krishna. Así pues, la ofrenda en aras del estado de conciencia de Krishna, el agente consumidor de dicha ofrenda o contribución, el proceso de consumo, el contribuyente y el resultado, son todos en conjunto Brahman o la verdad absoluta. La verdad absoluta cubierta por Maya se denomina materia. La materia que se acopla por la causa de la verdad absoluta recobra su calidad espiritual. El proceso de conciencia de Krishna es aquel mediante el cual la conciencia ilusoria se convierte en Brahman o el Supremo. Cuando la mente está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna, se dice que está en samadhi o en trance. Cualquier cosa que se haga en ese estado de conciencia trascendental se denomina gyagya o sacrificio que se le ofrece al absoluto. En esa condición de conciencia espiritual, el contribuyente, la contribución, el consumo, el ejecutor o líder de la celebración y el resultado o ganancia última, todo se vuelve uno en el absoluto, el Brahman supremo. Ese es el método de conciencia de Krishna. Ahora empezamos otro grupo de versos que aquí, bueno, como bien ya presentó Prabhupada, empezar a hablar de los sacrificios, ¿no?
Y aquí Buriyam nos dice que esta sección, él trata de esto. El fruto de todas las clases de sacrificios védicos es el conocimiento trascendental, el cual conduce a la liberación y finalmente al servicio devocional puro. Entonces, todo el fruto de cualquier sacrificio es tener conocimiento. Pero no estamos diciendo de conocimiento de necesariamente incluso no de los Vedas en saber sánscrito y todo eso, sino el conocimiento verdadero que ya Krishna lo presentó anteriormente, el verdadero conocimiento que es que somos almas espirituales, que Krishna es el Supremo y que nuestro cuerpo no somos nosotros, sino que es la materia. ¿Alguien tiene una pregunta o una reflexión hasta acá? Si no sé, empezamos esta serie de versos. Bueno, continuamos. Bien, a ver, alguien acá mandó un... Ah, no, Lakshmi Priya saludó. Ahí bueno, perfecto. Bien, texto número 25. Algunos yogis adoran perfectamente a los semidioses, ofreciéndoles diferentes sacrificios, y otros ofrecen sacrificios en el fuego del Brahman supremo. Significado. Como se describió anteriormente, una persona dedicada al desempeño de deberes con conciencia de Krishna se conoce también como un yogi perfecto o un místico de primera. Pero también hay otros que realizan sacrificios similares en la adoración de los semidioses, y aún otros que le ofrecen sacrificios al Brahman Supremo o el aspecto impersonal del Señor Supremo. De manera que hay diferentes clases de sacrificios, en términos de diferentes categorías. Esas diferentes categorías de sacrificios realizadas por diferentes tipos de ejecutores únicamente demarcan variedades de sacrificios de un modo superficial. Verdaderos sacrificios significa satisfacer a Vishnu, el Señor Supremo, a quien también se conoce como Gyalya. Todas las diferentes variedades de sacrificios se pueden incluir dentro de dos divisiones principales: el sacrificio de posesiones mundanas y el sacrificio en pos del conocimiento trascendental. Aquellos que se encuentran en estado de conciencia de Krishna sacrifican todas las posesiones materiales en aras de la satisfacción del Señor Supremo, mientras que otros que quieren alguna felicidad material temporal sacrifican sus posesiones materiales para satisfacer a semidioses tales como Indra, el dios del sol, etc. Y otros, que son impersonalistas, sacrifican su identidad mediante el acto de fundirse en la existencia del Brahman impersonal. Los semidioses son entidades vivientes poderosas, designadas por el Señor Supremo para el mantenimiento y supervisión de todas las funciones materiales, tales como la calefacción, la irrigación y la iluminación del universo. Aquellos que están interesados en los beneficios materiales adoran a los semidioses mediante diversos sacrificios conforme a los rituales védicos. Ellos se denominan Bhav Ishvara Vadi, o creyentes en muchos dioses. Pero otros que adoran el aspecto impersonal de la verdad absoluta y consideran que las formas de los semidioses son temporales, sacrifican su ser individual en el fuego supremo y, de ese modo, terminan sus existencias individuales mediante el acto de fundirse en la existencia del Supremo. Esos impersonalistas sacrifican su tiempo en la especulación filosófica para entender la naturaleza trascendental del Supremo. En otras palabras, los trabajadores fruitivos sacrifican sus posesiones materiales para obtener disfrute material, mientras que el impersonalista sacrifica sus designaciones materiales con miras a fundirse en la existencia del Supremo. Para el impersonalista, el altar del fuego de sacrificio es el Brahman supremo, y la ofrenda es el ser que el fuego del Brahman consume. Sin embargo, la persona consciente de Krishna, como Arjuna, por ejemplo, sacrifica todo para satisfacer a Krishna. Y así pues, tanto
todas sus posesiones materiales como su propio ser, todo lo sacrifica por Krishna. Por eso dicha persona es el yogi de primera, pero no pierde su existencia individual. Texto 26. Unos, los brahmacharis puros, sacrifican el proceso de oír y los sentidos en el fuego del control de la mente. Y otros, los casados regulados, sacrifican los objetos de los sentidos en el fuego de los sentidos. Significado. Los miembros de las 4 divisiones de la vida humana, es decir, los brahmacharis, los grijastas, los vanaprastas y los sannyasis, tienen todos la misión de volverse yogis o trascendentalistas perfectos. Como la vida humana no está hecha para que disfrutemos de la complacencia de los sentidos, como los animales, las 4 órdenes de la vida humana están dispuestas de modo tal que uno pueda volverse perfecto en la vida espiritual. Los brahmacharis o los estudiantes que se encuentran bajo el cuidado de un maestro espiritual auténtico controlan la mente absteniéndose de la complacencia de los sentidos. A ellos se les menciona en este verso, indicando que sacrifican el proceso de oír y los sentidos en el fuego de la mente controlada. Un brahmachari oye únicamente palabras relativas al proceso de conciencia de Krishna. Oír constituye el principio básico de la comprensión y, en consecuencia, el brahmachari puro se dedica por completo a Haranamo Kirtanam, a cantar acerca de las glorias del Señor y a oír hablar de ellas. Él evita las vibraciones de los sonidos materiales y ocupa el sentido de la audición en recibir la vibración sonora trascendental de Hare Krishna, Hare Krishna. De modo similar, las personas casadas, quienes tienen cierta licencia para complacer los sentidos, realizan esos actos con gran restricción. Tener vida sexual, embriagarse y comer carne son tendencias generales de la vida humana, de la sociedad humana. Pero un casado regulado no se entrega a una vida sexual sin restricción, ni a otros placeres de los sentidos. Por consiguiente, el matrimonio, basado en los principios de la vida religiosa, es algo corriente en todas las sociedades humanas civilizadas, porque es el camino a seguir para una vida sexual restringida. Esa vida sexual desapegada y restringida también es una clase de gyaya, porque la persona casada que se restringe sacrifica en beneficio de la vida trascendental superior su tendencia general hacia la complacencia de los sentidos. Bueno, Prabhupada siendo muy categórico y muy claro, ¿no?, en este punto. Texto 27. Otros que están interesados en lograr la autorrealización a través del control de la mente y los sentidos, ofrecen a manera de oblaciones las funciones de todos los sentidos y del aire vital en el fuego de la mente controlada. Significado. Aquí se menciona el sistema de yoga concebido por Patanjali. En el Yoga Sutra de Patanjali, al alma, se le da los nombres de Pratyagatma y Paragatma. Mientras el alma se mantiene apegada al disfrute de los sentidos, recibe el nombre de Paragatma. Pero en cuanto la misma alma se desapega de dicho disfrute, se la llama Pratyagatma. El alma está supeditada a las funciones de 10 clases de aire que actúan dentro del cuerpo, y ello se percibe a través del sistema respiratorio. El sistema de yoga de Patanjali le enseña a uno a controlar de una forma técnica las funciones del aire del cuerpo, con objeto de que, finalmente, todas las funciones del aire interno favorezcan el proceso de purificar al alma del apego material. Según este sistema de yoga,
Pratyagatma es el fin último. A este Pratyagatma se lo retira de las actividades con la materia. Los sentidos interaccionan con los objetos de los sentidos, tal como el oído para oír, los ojos para ver, la nariz para oler, la lengua para probar, la mano para tocar, y todos están de ese modo dedicados a actividades externas al ser. Todo ello se conoce como las funciones del Pranavayu. El Apanavayu va hacia abajo, el Vyanavayu actúa para encoger y expandir, el Samanavayu ajusta el equilibrio, el Udanavayu va hacia arriba, y cuando uno se ilumina, los ocupa a todos en la búsqueda de la autorrealización. Texto 28. Algunos, habiendo aceptado estrictos votos, llegan a iluminarse mediante el sacrificio de sus posesiones, y otros mediante la ejecución de severas austeridades, mediante la práctica del yoga, del misticismo óctuple, o mediante el estudio de los Vedas para avanzar en el cultivo de conocimiento trascendental. Bueno, acá está hablando de los gyanis y de los yogis y de los sacrificios que realizan, ¿no? Significado. Estos sacrificios pueden acomodarse en varias divisiones. Hay personas que sacrifican sus posesiones en la forma de diversas clases de caridades. En la India, la comunidad mercantil adinerada o las órdenes principescas abren diversas clases de instituciones caritativas, tales como Dharmayala, Anakshetra, Atiti Shala, Anatayaya y Vidyapita. También en otros países hay muchos hospitales, asilos de ancianos y fundaciones caritativas similares destinadas a distribuir entre los pobres comida, educación y asistencia médica gratuita. Todas esas actividades caritativas se denominan Dravya Maya Yagya. Hay otros que, en busca de una elevación superior en la vida o para llegar a ser promovidos a planetas superiores del universo, aceptan voluntariamente muchas clases de austeridades, tales como Chandrayana o Chaturmasya. Estos procesos entrañan severos votos para conducir la vida bajo ciertas reglas rígidas. Por ejemplo, bajo el voto de Chaturmasya, el que lo sigue no se afeita durante 4 meses del año, de julio a octubre. No come ciertas comidas, no come 2 veces al día y no sale de la casa. Ese sacrificio de las comodidades de la vida se denomina Tapo Maya Gyagya. Aún hay otros que se dedican a diferentes clases de yogas místicos, tales como el sistema de Patanjali, de fundirse en la existencia del absoluto, o Hatha Yoga o Ashtanga Yoga para determinadas perfecciones. Y algunos viajan a todos los lugares santos de peregrinaje. Todas esas prácticas se denominan yoga yagya, sacrificio por un cierto tipo de perfección del mundo material. Hay otros que se dedican al estudio de diferentes escrituras védicas, específicamente los Upanishads y los Vedanta Sutras o la filosofía Sankhya. Todo ello se denomina Swadhyaya Gyagya, u ocupación en el sacrificio de los estudios. Todos estos yogis están fielmente dedicados a diferentes tipos de sacrificios y están buscando un nivel de vida superior. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna es diferente a esos otros, porque consiste en el servicio directo que se le presta al Señor Supremo. El estado de conciencia de Krishna, el estado de conciencia de Krishna no se puede alcanzar mediante ninguno de los antedichos tipos de sacrificios, sino únicamente por la misericordia del Señor y su devoto genuino. Por consiguiente, el proceso de conciencia de Krishna es trascendental. Texto 29. Aún otros que se inclinan por el proceso de restringir la respiración para permanecer en trance,
Lo practican ofreciendo el movimiento del aire que sale en el aire que entra y el aire que entra en el aire que sale. Y de esa manera, al final, permanecen en trance, suspendiendo la respiración por completo. Otros, reduciendo el comer, ofrecen en sí mismo el aire que sale como un sacrificio. Significado. Este sistema de yoga para controlar la respiración se denomina pranayama. Y en el sistema de Hatha Yoga se practica el principio a través de diferentes maneras de sentarse. Todos estos procesos se recomiendan para controlar los sentidos y avanzar en el proceso de la comprensión espiritual. Esta práctica entraña controlar los aires internos del cuerpo para invertir las direcciones de su paso. El aire apana desciende y el aire prana asciende. El yogi pranayama practica respirar en el sentido opuesto, hasta que las corrientes se neutralizan en el puraka, o el equilibrio. El acto de ofrecer el aire exhalado en el inhalado se denomina rechaka. Cuando ambas corrientes de aire se detienen por completo, se dice que uno se encuentra en el estado de Kumbhaka Yoga. Mediante la práctica del Kumbhaka Yoga, los yogis aumentan la duración de la vida en muchísimos años. Una persona consciente de Krishna, sin embargo, como se encuentra siempre en el estado del trascendental servicio amoroso del Señor, se convierte automáticamente en el controlador de los sentidos. Como sus sentidos siempre están dedicados al servicio de Krishna, no tiene ninguna posibilidad de verse ocupada de otra manera. Así que, al final de la vida, es trasladada naturalmente al plano trascendental del Señor Krishna. En consecuencia, ella no hace ningún intento de aumentar su longevidad. Ella es ascendida de inmediato al plano de la liberación, tal como se declara en el Bhagavad Gita 14:26. Aquel que se dedica a prestarle al Señor un servicio devocional puro trasciende las modalidades de la naturaleza material y es elevado de inmediato al plano espiritual. Una persona consciente de Krishna comienza en la etapa trascendental y permanece constantemente en ese estado de conciencia. Por lo tanto, no hay caída y al final entra en la morada del Señor sin demora alguna. La práctica de la limitación al comer se logra automáticamente cuando uno come solo prayadam de Krishna o comida que primero se le ha ofrecido al Señor. Reducir el comer es muy provechoso en lo referente al control de los sentidos. Sin control de los sentidos, no hay ninguna posibilidad de salirse del enredo material. Justo pensaba algo, porque uno de los ejemplos que se pone en estos yagyas, ¿no? Es el tema del ayuno, bueno, del control de los sentidos a través de controlar lo que uno come. Y yo pensaba, nosotros hacemos secadas y hacemos ayunos, pero la gran diferencia es que nosotros lo hacemos no por, no sé, por el sistema digestivo o para bajar de peso. El objetivo es otro, ¿no? Entonces, ya eso, aunque sea la misma acción, como la conciencia que tenemos al hacer esa misma acción es diferente y el objetivo es diferente, el resultado es diferente, ¿no? No, eso se me ocurrió recién. Texto número... todavía Uno es un sacrificio por algo material y el otro es una ofrenda. Claro, es verdad. Sí, igual la ofrenda también se puede ver como un sacrificio, ¿o no? Sí, pero bueno, uno es un sacrificio material para bajar de peso, el otro es una ofrenda a Dios. Esa es la diferencia. Hare Krishna. Quería hacer un comentario. Cuando nosotros hacemos Ekadashi, el cerebro recibe ese ayuno justo el día de luna llena. O sea que el ayuno se hace con tantos días de anticipación. El ayuno se hace con esa anticipación porque justo es el momento en que el cerebro está totalmente oxigenado. Aparte, es una parte de salud material, en el mundo material y también en el mundo espiritual. O sea que Krishna da esa misericordia a nosotros. Salud.
Ya, nunca había Como el escuchado dato. eso, Sara. Sí, sí, De sí. dónde salió esa data? Mira, yo estoy en un Vaisnavas español, una cosa así, que hoy publiqué también sobre autorrealización en Facebook y justo comentaron eso, que hay un lapso de Interesante. tiempo, nosotros por ejemplo lo que comemos ahora recién llega al cerebro, esa alimentación o ese ayuno en ese momento de la luna llena. ¿Ya? Por eso es que también tiene muchos, ah, tiene Muchos muchos, beneficios, digamos, beneficios múltiples. muchos beneficios, sí, bueno, gracias. Gracias, Sara, por el aporte. Bien, texto número 30. Todos estos ejecutores que conocen el significado del sacrificio se limpian de las reacciones pecaminosas. Y como han probado el néctar de los resultados de los sacrificios, avanzan hacia la eterna atmósfera suprema. Significado. De la explicación anterior acerca de los diferentes tipos de sacrificios, es decir, el sacrificio de las posesiones, del estudio de los Vedas o de las doctrinas filosóficas y de la ejecución del sistema de yoga, se descubre que la finalidad común de todos ellos es la de controlar los sentidos. La complacencia de los sentidos es la raíz de la existencia material. Por consiguiente, a menos que uno se sitúe en un plano aparte de la conciencia, de la complacencia de los sentidos, no habrá ninguna posibilidad de elevarse al plano eterno de pleno conocimiento, plena aventuranza y plena vida. Ese plano se encuentra en la atmósfera eterna o la atmósfera brahmana. Todos los sacrificios anteriormente mencionados lo ayudan a uno a limpiarse de las reacciones pecaminosas de la existencia material. Mediante ese progreso en la vida, además de uno volverse feliz y opulento en esta vida, al final entra en el eterno reino de Dios, ya sea fundiéndose en el Brahman impersonal o asociándose con la suprema personalidad de Dios, Krishna. Texto 31. Oh tú, el mejor de la dinastía Kuru, sin sacrificio jamás se puede ser feliz, en este planeta ni en esta vida. ¿Por qué puede, ¿Qué puede? qué puede decirse entonces de la siguiente? Significado. En cualquier forma de existencia material en la que uno se halle, uno es ignorante constantemente de su verdadera situación. En otras palabras, la existencia en el mundo material se debe a las múltiples reacciones de nuestras vidas pecaminosas. La ignorancia es la causa de la vida pecaminosa y esta última es la causa que uno que uno se continúe arrastrando en la existencia material. La forma humana de vida es la única salida para escaparse de este enredo. Los Vedas, por lo tanto, nos brindan una oportunidad de escaparnos al señalar los senderos de la religión, la comodidad económica, la complacencia regulada de los sentidos y, finalmente, los medios para salirnos por completo de esta condición desdichada. El sendero de la religión o de las diferentes clases de sacrificios que se recomendaron anteriormente resuelve de forma automática todos nuestros problemas económicos. Mediante la ejecución de Gyagya podemos tener suficiente comida, suficiente leche, etc., aún a pesar de que ocurra un supuesto aumento de población. Cuando el cuerpo está bien aprovisionado, naturalmente la siguiente etapa es la de satisfacer los sentidos. Los Vedas prescriben, por lo tanto, el matrimonio sagrado para regular la complacencia de los sentidos. Con ello, uno se eleva gradualmente al plano en el que se libera del cautiverio material, y la máxima perfección de la vida liberada consiste en asociarse con el Señor Supremo. La perfección se logra mediante la ejecución de yagyas, sacrificios, tal como se describió anteriormente. Ahora bien, si una persona no se siente inclinada a realizar yagyas acorde con los Vedas, ¿cómo puede esperar tener una vida feliz, así fuera en este cuerpo? Y ni que hablar de otro cuerpo en otro planeta.
Hay diferentes grados de comodidades materiales en diferentes planetas del cielo, y en todos los casos hay una inmensa felicidad disponible para personas dedicadas a las diferentes clases de yagyas. Pero la clase más alta de felicidad que un hombre puede alcanzar es la de ser promovido a los planetas espirituales mediante la práctica del proceso de conciencia de Krishna. Una vida llena de conciencia de Krishna es por ende la solución a todos los problemas de la existencia material. Texto 32. Los Vedas aprueban todos estos diferentes tipos de sacrificios y todos ellos nacen de diferentes tipos de trabajo. Conociéndolos de ese modo, tú lograrás liberarte. Significado. En los Vedas se mencionan diferentes tipos de sacrificios, tal como se discutió anteriormente, que se amoldan a los diferentes tipos de trabajadores. Como los hombres se encuentran tan absortos en el concepto corpóreo, esos sacrificios están dispuestos de tal modo que uno puede trabajar ya sea con el cuerpo, con la mente o con la inteligencia. Pero todos ellos se recomiendan para que al final uno se libere del cuerpo. El Señor confirma aquí eso con sus propias palabras. Texto 33. Oh castigador del enemigo, el sacrificio que se hace con conocimiento es mejor que el sacrificio de las posesiones materiales. Al fin y al cabo, oh hijo de Prita, todos los sacrificios del trabajo culminan en el conocimiento trascendental. Significado. El propósito de todos los sacrificios es el de llegar al estado de pleno conocimiento, luego liberarse de los sufrimientos materiales y finalmente dedicarse al trascendental servicio amoroso del Señor Supremo, el estado de conciencia de Krishna. Sin embargo, existe un misterio en relación con todas estas diferentes actividades de sacrificio y uno debe conocer ese misterio. Los sacrificios adoptan a veces diferentes formas según la fe específica del ejecutor. Cuando la fe de uno alcanza la etapa del conocimiento trascendental, al ejecutor de los sacrificios se le debe considerar más adelantado que aquellos que simplemente sacrifican posesiones sin ese conocimiento, pues sin la adquisición de conocimiento, los sacrificios permanecen en el plano material y no proporcionan ningún beneficio espiritual. El verdadero conocimiento culmina en el estado de conciencia de Krishna, la máxima etapa del conocimiento trascendental. Sin la elevación del conocimiento, los sacrificios son simplemente actividades materiales. Cuando, sin embargo, se elevan al nivel del conocimiento trascendental, todas esas actividades entran en el plano espiritual. Dependiendo de las diferencias de los estados de conciencia, las actividades de los sacrificios algunas veces se denominan karma kanda o actividades fruitivas y otras veces jnana kanda o conocimiento en busca de la verdad. Es mejor cuando el fin es el conocimiento. Texto 34. Y aquí pasamos ya como a la última sección de versos, según Burijan Prabhu, donde él dice que, bueno, que en esta sección de versos del 34 hasta el 42, se dice que puesto que actuar con el conocimiento trascendental recibido a través de la sucesión discipular, que eso lo vimos al inicio del capítulo, destruye las reacciones pecaminosas de toda obra. Uno debe cumplir con su deber fijo en el conocimiento trascendental, que recién nos acaba de explicar que en cierta forma es a raíz de los yagyas, ¿no? El yagya nos lleva a ese conocimiento. Conclusión. El propósito de los sacrificios. Texto 34. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Y este es un verso muy famoso, muy citado por Prabhupada y por muchos devotos. Muy increíble. Y bueno, vamos a leer el significado de Prabhupada.
El sendero de la comprensión espiritual es indudablemente difícil. El Señor nos aconseja por ello que acudamos a un maestro espiritual genuino, que forme parte de la línea de sucesión discipular proveniente del propio Señor. Nadie puede ser un maestro espiritual genuino si no sigue este principio de sucesión discipular. El Señor es el maestro espiritual original, y una persona que forme parte de la sucesión discipular puede comunicarle a su discípulo el mensaje del Señor tal como es. Nadie puede llegar a la iluminación espiritual mediante un proceso que él mismo haya manufacturado, como lo estilan farsantes necios. El Bhagavatam 6.3.19 dice: el sendero de la religión lo enuncia el Señor directamente, de manera que la especulación mental o los argumentos áridos no pueden ayudarlo a uno a encontrar la senda correcta. Ni puede uno progresar en la vida espiritual mediante el estudio independiente de libros de conocimiento. Para recibir el conocimiento, uno tiene que acudir a un maestro espiritual genuino. A un maestro espiritual de esta índole se le debe aceptar con plena entrega, y uno debe servir al maestro espiritual como un sirviente ordinario, sin vanidad. Satisfacer al maestro espiritual autorrealizado es el secreto del avance en la vida espiritual. Las preguntas y la sumisión constituyen la combinación idónea para lograr la comprensión espiritual. A menos que haya sumisión y servicio, las preguntas que se le hagan al maestro espiritual versado no serán eficaces. Uno debe ser capaz de pasar la prueba del maestro espiritual, y cuando el maestro ve el deseo genuino del discípulo, automáticamente lo bendice con genuina comprensión espiritual. En este verso se condenan tanto la adhesión ciega como las preguntas absurdas. No solo debe uno oír sumisamente al maestro espiritual, sino que también se debe llegar a comprender claramente lo que él dice, con sumisión, servicio y preguntas. Un maestro espiritual genuino es por naturaleza muy bondadoso con el discípulo. Así pues, cuando el estudiante es sumiso y siempre está dispuesto a prestar servicio, la correspondencia del conocimiento y las preguntas se vuelve perfecta. Y lo que se dice es que cuando el maestro espiritual, bueno, de hecho, una de las, Jay Jagannath, un maestro y amigo nuestro, nos dice que la perfección es cuando uno aprende a hacer esas preguntas que hacen que el maestro nos comparta las joyas que él tiene. Pero para eso nosotros también tenemos que tener un gran avance, un trabajo hecho anteriormente, porque sin las preguntas apropiadas no hay respuestas apropiadas tampoco, ¿no? Tiene que tener conocimiento y hacer buenas preguntas. Claro. Sí, bueno, este verso es muy lindo. Y Y puntuales. No tengo capacidad de hacer preguntas. Gano lo mismo, pero no sale. Porque ahora estoy escuchando y que no sale esto, pero para algunos salen como incluso le dice, pero pará, me estás confundiendo, me dijiste esto antes y ahora esto. Puede incluso comparar dos cosas, dos instrucciones y decirle, ahora estoy confundido, no entendí, volveme a explicar. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta por ahí que estamos confundidos. Y Arjuna también tiene la capacidad de querer escuchar a Krishna. Nosotros a veces queremos escuchar nuestra pregunta, nuestra respuesta, nuestro ego. Él está, por eso también dice Krishna que él le da conocimiento a él porque no lo envidia, no tiene nada contra él. Entonces tiene ese conocimiento también Arjuna, tiene esa claridad. Voy a volver a leer el verso porque es muy espectacular. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual genuino. Por eso es importante uno también saber quién es el maestro, cuál es su sesión discipular, dónde aprendió, cómo se formó su vida, todo, ¿no? Como es súper importante.
hazle preguntas de un modo sumiso. Y eso a veces, como que tenemos la arrogancia de hacerle preguntas y como cuando uno es joven en la ¿sabes? escuela, uno desafía a los profesores, ¿no? Como que tiene esa arrogancia. Y acá es lo contrario, porque si somos arrogantes, el maestro no tiene ganas de compartirte lo que tiene, ¿no? Como que tenemos como que realmente decir, ¿sabes qué? No, soy un tonto, no entiendo nada, por favor instruíme, explícame, porque no entiendo, esto no lo entiendo. Tiene que haber humildad. Uno tiene que tener humildad, Sí, practicar la humildad. tiene que haber humildad. Y por último, sí, Liliana, decimos. Hola, buenas tardes, Haribol. Buenas tardes. Estaba pensando que nuestro sistema educativo es justamente desafiante y competitivo, todo la antítesis de lo que podría ser llevar un camino espiritual. Entonces las personas les cuesta, si encuentra una persona tan pura como un maestro, en lo que se refleja todo lo que lleva de malo la persona, porque un maestro puro es tan puro que cuando vos lo ves te das cuenta que vos sos arrogante, sin criterio, no sé, visto de respeto, bueno, montones de cosas, porque por eso yo estaba recordando esto de ir, la gente cuando va a una RAN y está con un maestro particularmente y sigue sus enseñanzas, hay todo un protocolo y la gente que va a una RAN va y tiene que aceptar que lo que va a ver es lo que tiene que cambiar y no todos se quedan por eso, porque justamente los maestros son tan genuinos, tan puros, que no van a ocultar nada, absolutamente, no podés ocultar nada delante de ellos. Entonces cuando uno, no, como decía la otra persona que estaba hablando recién, si no cultivamos la humildad, los maestros se dan cuenta de lo que pasa y inmediatamente no van a responder. Porque yo ayer estaba leyendo sobre el pranayama, creo que yo mi Shivananda, tengo que leer bien el nombre, no quiero decir un nombre que no es correcto. Pero todo lo que habla sobre la práctica de pranayama nombra a nuestro Señor. Él dice, ¿qué te voy a ofrecer si el agua del Ganges para las abluciones, el agua del Ganges te pertenece? Y hace toda una oración hermosa sobre, describiendo a Krishna. O sea, depende, bueno, está muy bueno esto, ¿no? Y ir a lugares donde sean fidedignas las personas, que tengan esto que estamos hablando, porque, a ver, yo creo que cuando una persona se acerca a practicar yoga, ya sea por el motivo que sea, como si el yoga está bien dado como corresponde, la persona se empieza a limpiar y empieza a ver que hay algo distinto en su persona, hay algo que va cambiando. Entonces, todo sirve para llegar al cambio. Esto de bajar los niveles de ansiedad, de aceleramiento, pero toda nuestra sociedad es así. Entonces, yo quiero llegar a esta conclusión, ¿no? Si lo antes posible no hacemos algo por entender que esta sociedad en la que vivimos está al revés de lo que nosotros necesitamos para estar espirituales, y enseguida actuamos, no vamos a lograr nada, porque es muy difícil cuando es demasiada gente haciendo lo mismo, encontrar lo diferente, ¿no? Es muy difícil eso. Pero bueno, tampoco perdamos la esperanza, Liliana, porque también cambiándonos a nosotros mismos y cambiando por ahí nuestro pequeño entorno, podemos hacer alguna pequeña diferencia, ¿no? Pero bueno, también sabemos que, bueno, Kali Yuga es Kali Yuga, nadie la puede tener. Tenemos que convertirnos en grandes devotos para que, como dice el Bhagavad Gita, cuando una persona es grandiosa o su gran devoto, las personas lo siguen, ¿no? Entonces tenemos que ser ejemplos para que los demás lo sigan. Tenemos que convertirnos en grandes devotos. Cada Sí, uno. Cada uno de todos nosotros. Pero quería llegar a este análisis de los que estamos reunidos, de entender qué importante que es lo que estamos haciendo, que hay una realidad que parece una gran ola que se nos da encima, como esta cosa, ¿no? Toda la revuelta que tenemos de la sociedad, pero qué diferencia enorme podemos hacer cuando nos dedicamos al servicio devocional. Es enorme la diferencia que hacemos.
es como ustedes decían, ¿no? Cuando uno está positivamente situado en el servicio devocional, que siente que es lo que tiene que hacer, todo lo demás se transforma. Por eso cualquier cosa que acerque a la gente a un cambio está bueno, ¿sí? Está bueno. Totalmente. Bueno, y por último quería aportar, porque al final de todo, Krishna acá dice, ¿no? Las personas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Y también pensaba, justo este es el mes de Prabhupada, el mes de los libros de Prabhupada, que también a veces nosotros no estamos autorrealizados y no podemos impartir ese tipo de conocimiento porque todavía no hemos visto la verdad, pero sí tenemos los libros de almas autorrealizadas que han visto la verdad y eso sí podemos compartirlo y distribuirlo. Entonces, bueno, leyendo yo creo que y compartiendo las palabras de Srila Prabhupada, seguimos, bueno, vamos por buen camino. Así que bueno, les invito a todos a que compren libros este mes, A regale para que regalen Navidad, para Navidad y que apoyemos la maratón de la diciembre. maratón de diciembre de venta de libros de Srila Prabhupada. Así que bueno, si alguien tiene algún comentario más, por favor puede abrir su micrófono. Sí, acá llegó Vinda, va a hacer un comentario. No, yo tengo una pregunta sobre esto que Esteo nos antes. Sí. Una pregunta técnica. No se escucha. Más fuerte. Cada vez que estoy escuchando este verso me da curiosidad. ¿Qué verso es? Está haciendo una pregunta específica de un verso. Sí, el verso habla que sacrifica el aire inhalado al aire exhalado. Siempre no como El 29. Es técnico. Sí, Es una técnica de pranayama para que en realidad cuando uno inhala, exhale, cuando uno exhala, inhale. Yo nunca la he practicado, pero es una técnica de pranayama para invertir la forma en que uno respira. ¿Y cómo es? Inhala, exhala menos y menos, y llega hasta el punto que no inhala más. No, o sea, la idea es como revertir, o sea, cuando vos normalmente inhalás, estarías exhalando. Pero es una técnica de yoga, yo no la conozco, nunca la practiqué, es una técnica específica, no sé cómo se hará. No, nunca la practiqué. Es un kriya, es como una kriya. Es una técnica, perdón, es una técnica de respiración que Claro. es para purificar el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro. Entonces se va equilibrando. Uno es femenino y el otro es masculino. Sí, eso es Ida y Pingala, pero me parece que esa es otra técnica, Sara, porque No, ella, por no, ejemplo, es linda, técnica de respiración. por eso es pranayama. ¿Cómo? De esa manera se llama el pranayama, por lo menos lo que estudié yo Sí, hay muchas técnicas de pranayama. Esa que vos presentás es una y la que estaba consultando Yegovinda es otra. O sea, pranayama es como una palabra general que significa técnicas de respiración. Y hay muchas, muchas. Y Sí, la que estaba mencionando Sara es la que uno busca. Por ejemplo, si todo el tiempo nosotros estamos respirando por uno de los dos orificios más que del otro. Todo el tiempo. O sea, si vos te detenés a observarlo, siempre hay uno que es más fuerte que el otro. Y eso vos lo podés cambiar con técnicas de respiración, por ejemplo. Porque de acuerdo al orificio, porque estás inhalando más fuerte, oxigenas más un lado que el otro del oxígeno. Eso no es lo que... No es lo que dice, no, pero eso es lo que digo Sara, estoy explicando. Eso pareciera que fuera el aire. Eso me da curiosidad siempre. ¿Cómo es? ¿Cómo es técnicamente? Sí, ¿cómo llegan hasta el punto? No sé, ya está, como no tiene respiración. Mira, cuando yo fui a India, tenía un profesor de yoga que él hizo una técnica de respiración y trajeron médicos y lo chequearon y los médicos lo dieron por muerto. Él estaba sentado en meditación con técnica de respiración. Lo chequearon, los médicos dijeron, está muerto, porque había dejado de respirar. Entonces se quedó así como durante 5 horas y volvió después en sí. No estaba muerto, simplemente son siddhis, se llaman. Es a través de prácticas, que claro, prácticas profundas que te llevan a esos siddhis.
¿cómo se dice? ¿Así? Poderes místicos. Poderes místicos. Esto igual es Sí. como una muestra de algo, ¿no? Habría que profundizar en este verso En particular, en sí, cómo particular. sería el pranayama específico. Liliana, ¿querías decir algo? Perdón. Sí, que los pranayamas tienen que ser guiados por alguien que los practica. Hay un proceso donde primero se va tranquilizando el sistema nervioso, después hay otros procesos donde se purifica y después se hacen una técnica específica para determinada cosa. Nunca hagan cosas porque las ven o porque les dicen, sino una persona que lo está practicando, porque el sistema nervioso se arruina. Me lo dijo mi maestro cuando estábamos estudiando. Lleven la técnica como yo se las voy enseñando, porque la célula tiene un tiempo para adquirir ese conocimiento y también pueden arruinar el sistema nervioso. Yo siempre me acuerdo de eso. A veces es mejor hacer una técnica bien Está hecha. bueno para tenerlo en cuenta, gracias. Gracias, está bueno, lo podemos para tenerlo en cuenta. Carla, ¿querías decir algo? Creo que nos fuerte, así se escucha, por favor, Carlos. Se refiere a un sacrificio, el tema de la respiración. No se refiere al fin supremo de estar en una posición trascendental, de hacer servicio y de volver al ser supremo después de esta vida. O sea, lo que no entiendo es por qué define estos sacrificios, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿a qué suma? Por ejemplo, tener esta técnica de respiración Claro, si lo que queremos devoto. es llegar con Krishna, ¿qué nos Claro. importa la técnica de pranayama? Es lo que vos Exacto. preguntás, claro. Está buena la pregunta. Pero Krishna le presenta todas las posibilidades a Arjuna. Y le dice, bueno, hay dioses, estoy yo, hay semidioses, hay ofrendas que puedes hacer para llegar a diferentes estadios. Diferentes objetivos. Entonces Krishna le presenta todas las posibilidades. Nos presenta, porque en definitiva Arjuna es nosotros haciendo las preguntas. Y a través de estos sacrificios son posibilidades también. Son posibilidades. Claro, vos, por ejemplo, a través de en el capítulo 6 se va a explicar más, pero a través de todo el Dhyana Yoga, la práctica de la Ashtanga Yoga de manera intensa, el objetivo es llegar al Brahma Yotir, ¿no? A fundirse o a realizar Paramatma, dependiendo del yogi. Algunos, el Jnani, por ejemplo, más es el Brahman supremo. Entonces, Krishna presenta todo. Él dice, bueno, vos después elegí hacer lo que vos quieras. Y al final de todo el Bhagavad Gita que nos dice, abandona todo tipo de religión y solamente entrégate a mí. Eso es todo lo que importa, ¿no? Pero bueno, antes nos tiene que decir todas las posibilidades que hay. Para que tu capacidad y tu objetivo es otro, pero llegar con Krishna. Te da la posibilidad también. ¿Vos querés llegar a los planetas celestiales para seguir disfrutando? Bueno, ahí está la posibilidad. Depende de lo que cada uno quiere, pero vos tenés claro tu objetivo. Vos estás diciendo, bueno, pero yo quiero llegar con Krishna, entonces ¿qué me importan los pranayamas? Bueno, en ese caso, sí. Yo no pregunté para... No, es curiosidad. A mí también me llamó la atención. Siempre como estaba escuchando este verso y estaba como curioso, ¿cómo? No me entra. ¿Cómo funciona físicamente? Sí, ¿cómo es? No entiendo. Bueno, muchas gracias a todos, nos recontra pasamos el tiempo, discúlpenos. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos, si Krishna quiere, el lunes próximo. Les escribimos por el mensaje, el lunes próximo es 23, lunes 23, no sé si alguien se va a conectar. Así que bueno, si se conectan, hacemos la lectura, si no se conectan, no la hacemos. Y bueno, después queríamos avisarles también que voy a ir apagando la grabación.